Muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, como bien saben ustedes, el día de ayer se realizó un directo a la hora 3 de la tarde en Colombia, pero la verdad, por cuestiones técnicas, yo considero que no quedó muy bien planificado este directo. Entonces lo vamos a reforzar con el siguiente video, ¿sí? Porque la verdad se escuchaba bien, pero por fallos en la señal del internet, las imágenes, muchos cortes de las imágenes se veían muy recortadas. Bueno, entonces retomando este tema de que vimos ese día, el día de ayer, el análisis algebraico de los números cuánticos. Les comentaba que por más que traté de buscar por diferentes fuentes información sobre esto, realmente nunca la pude hallar. Entonces pues yo pienso que aquí en la comunidad científica de Newton Einstein hemos sido los primeros en lograr determinar estas ecuaciones algebraicas que de alguna manera relacionan a los números cuánticos. Entonces, se dice entonces que vamos a echar un recorderis, a realizar un recorderis de lo que son, primero que todo, los números cuánticos para posteriormente dar las indicaciones de lo que se analizó. Recordemos que los números cuánticos son 4. El primero de ellos es el número cuántico principal, denotado con la letra n, y dichos números cuánticos dan a conocer el nivel en el cual está ubicado determinado electrón que queramos analizar, siendo n en realidad el número posible de niveles que tenga el átomo en donde esté ubicado ese electrón. Recordemos que dentro de los niveles se encuentran especificados 7 niveles hasta el día de hoy, es decir, que no se han encontrado átomos más pesados, elementos más grandes, sino hasta el nivel número 7, es decir, del 1 al 7 iría este primer número cuántico. Recordemos que entonces esos serían igualmente en la tabla periódica los 7 periodos o niveles atómicos. Enseguida tenemos el número cuántico secundario o azimutal. Este número cuántico lo denotamos con la letra L minúscula, aquí está, y hace referencia a los subniveles que haya en cada nivel según el átomo a tratar. Recordemos que los subniveles se identifican, también son 4, y se identifican por las letras S, P, D y F. Recordemos que cada letra va acompañada de un determinado número de electrones que se puede alojar en cada uno de estos subniveles. Entonces, en esas condiciones tenemos que
El subnivel S aloja únicamente 2 electrones, el subnivel P aloja 6 electrones, el subnivel D aloja 10 electrones, el subnivel F aloja 14 electrones. Sin embargo, los subniveles también se denotan por estos 4 números, que son el 0, el 1, el 2 y el 3 respectivamente, como vemos en la figura, para cada subnivel. Bueno, recordemos ahora el número cuántico magnético. Recordemos que aquí ya es donde se considera el número de orbitales que caben por cada nivel, perdón, por cada subnivel. Recordemos también que cada orbital admite 2 electrones. Por tanto, podemos deducir que si el subnivel S admite 2 electrones, tendrá que admitir igualmente un solo orbital para que quepan esos 2 electrones. El subnivel P tiene 3 orbitales para que en cada orbital hayan 2 electrones. El subnivel D tiene 5 orbitales para que en cada orbital hayan también igualmente 2 electrones. Y el subnivel F tiene 7 orbitales para que igualmente admita 2 electrones por cada orbital. Pero a grosso modo, como el subnivel F es el mayor, es decir, el que más tiene orbitales, tiene 7 orbitales, entonces el número magnético de manera general se admite de esta forma. Y se pueden analizar estos números que ven ustedes acá en pantalla para representar cada orbital, siendo el 0 en el orbital central, luego hacia la derecha 1, 2, 3 y hacia la izquierda menos 1, menos 2 y menos 3. Esos son los valores numéricos que toma cada orbital para obtener el número cuántico magnético. Y por último, el cuarto número cuántico, el del spin, que es el que nuevamente nos recuerda que por cada orbital que tenga el átomo, que tenga cada subnivel, que tenga el átomo en general, caben 2 electrones. Pero aquí la característica es que este número cuántico aloja 2 electrones con 2 espines diferentes. No puede alojar 2 electrones con el mismo spin. Es decir, que un electrón iría con una flechita apuntando hacia arriba, estaría simbolizado así, indicándonos que su spin es un medio positivo, y el otro con una flechita hacia abajo, indicándonos que el electrón tiene spin menos un medio. Recordemos que ese spin es el giro en sentido horario o antihorario. Bueno, el medio giro, porque realmente es solamente medio giro, por eso el spin es de un medio, porque no dan los electrones en su órbita, en su propia órbita, en su propio eje, perdón, no giran del todo, giran solamente media vuelta. Bueno, así recordando a grandes rasgos lo que son los números cuánticos,
Ahora vamos a compartirles a ustedes el análisis que se ha hecho aquí en esta comunidad. Nuevamente, eh, les reitero, yo busqué información sobre esto y no pude hallarla por ningún lado. Por consiguiente, considero que esto es realizado aquí en la comunidad científica newtonsista. Entonces, bueno, esta formulita 2n al cuadrado, bueno, sí ha estado siempre desde la evolución de los números cuánticos, que recordemos nos indica el número de electrones que cada nivel acepta. Sin embargo, lo que simboliza realmente la n es la cantidad, recordemos, la cantidad de niveles que tiene determinado átomo. Es decir, que en realidad, por cuestión de la incógnita, lo que se está analizando es una cuestión espacial, más no material. Bueno, eso ya lo vamos a mirar un poco más adelante para relacionarlo con esto de la teoría de la relatividad general. Luego tenemos esta formulita, que esta sí la analizamos aquí hace apenas 2 días, la terminamos de analizar, y para ello tuvimos que acudir a una sucesión, porque lo que hicimos fue observar la delicada, digámoslo así, la delicada situación que encontramos acá, tan maravillosa, que si analizamos los exponentes de cada una de las letras, es decir, los electrones que cada subnivel puede alojar, y encontramos que podíamos, o que se puede, mejor dicho, encontrar el término general para analizar una sucesión que después se convierte en un término algebraico, el cual es este que tenemos acá. Entonces lo que se hizo fue analizar que de 2 a 6, perdón, hay 4 números de distancia, del 2 al 6. Del 6 al 10 también hay 4. Y del 10 al 14, perdón, también hay 4. Entonces, como resultado, pues, obtuvimos esta fórmula general para esa sucesión que resultó allí. Entonces, esta fórmula quedó 4n menos 2. Recordemos cómo se realiza aquí el análisis de las sucesiones. Tenemos que tomar a n en este caso y reemplazarlo por 1. Aquí es 4 por 1, 4. Le quitamos 2, nos da este 2 que tenemos acá. Ahora con el 2, con el número 2, lo reemplazamos por el número 2, la n. 4 por 2, 8, le quitamos 2 y nos da 6. Lo mismo realizamos con 3 y 4, reemplazándolos en n, para que nos den el 10 y el 14. Bueno, aquí colocamos acá, en este caso, como elemento, digámoslo así, como análisis material, porque en esta parte sí tiene relación directa la materia, ya no el espacio. ¿Por qué? Porque aquí esta formulita fue directamente de la relación que existe entre el cambio de número de electrones por cada subnivel. Por eso
es que, digámoslo así, esta fórmula es de consecuencias a nivel de materia, mientras que esta formulita es a nivel espacial. Ya lo explicamos el por qué. La siguiente fórmula que analizamos fue también por medio de sucesión, y salió una de las sucesiones más sencillas que se pueden encontrar, que es n más 1. Esto se analizó ya de acuerdo con esta secuencia de números que tenemos acá: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y por esta razón se considera, digámoslo así, estado espacial, porque no se tomó el análisis material, es decir, el análisis electrónico, sino los números que se encuentran aquí, que identifican es cada orbital, o sea, cada porción espacial. Por eso este análisis es espacial. Ahora miramos la consecuencia para el último número cuántico. El término que analizamos es la constante 2, el número 2. ¿Por qué? Porque aquí colocamos un análisis a nivel de materia o análisis material. ¿Por qué? Porque este 2 resulta precisamente de los 2 electrones que puede alojar cada orbital. Porque recordemos que ningún orbital puede alojar más de 2 electrones. Bien, de esta manera entonces tenemos que, si hallamos un análisis espacial, un análisis material, un análisis espacial y un análisis material, al principio dije yo que tenía mucho que ver con la teoría de la relatividad general, porque recordemos que esta teoría relaciona la condición espacial con la materia, es decir, las iguala en una ecuación que se le conoce como la ecuación de campo de Einstein. Dicho de otra forma, podemos igualmente relacionar estos términos e igualarlos para, digámoslo así, conservar esa propiedad de la teoría de la relatividad general. Ese poder igualar el espacio con la materia. Bueno, ahora para formar lo que dijimos al principio, el análisis algebraico de los 4 números cuánticos, lo que necesitamos es combinar estos 4 términos y hallar uno solo, y hallar un único término. Entonces, de la combinación de estos términos resulta lo siguiente: tenemos 2n al cuadrado, entonces 2n al cuadrado más 4n menos 2, sumamos 4n menos 2, que es la siguiente. Luego a eso le sumamos este n más 1 más n más 1, y finalmente la constante 2.
Enseguida lo que se hace es, como son términos ya algebraicos, lo que se hace es la reducción de términos semejantes. Recordemos que 2n al cuadrado no se puede sumar con nada, en este caso, entonces lo dejamos igual, 2n al cuadrado. Este 4n más 4n lo podemos sumar con esta n, entonces nos queda 5n, nos queda más 5n, es decir que nos va quedando 2n cuadrado más 5n. Y finalmente este menos 2 y este más 2 se cancela, nos queda 0, pero recordemos que aquí tenemos un más 1 y este lo conservamos. Por tanto, la ecuación ya reducida nos queda 2n al cuadrado más 5n más 1. Recordemos que es una ecuación de segundo grado. Este tipo de ecuaciones, recordemos también que admite dos soluciones. ¿Por qué? Porque su exponente o su potencia mayor es 2. Admite dos soluciones. Sin embargo, hay una anomalía en este tipo de ecuaciones. A veces se encuentra que solamente se llega a un solo resultado, un solo valor, perdón, para la incógnita, es decir, en este caso, para la n. Porque generalmente este tipo de ecuaciones dan un resultado positivo y un resultado negativo, o pueden ser los dos positivos, y muy rara vez se dan los dos casos en forma negativa, que las dos soluciones den negativo. Ahora, ¿a qué viene digámoslo así, la genialidad de esta ecuación en particular? Y no solamente de esta ecuación, sino la combinación o las combinaciones que vamos a realizar un poco más adelante, porque vamos a notar que se van a hallar los tres tipos posibles de resultados. Digámoslo así, es normal, el que da los resultados normales de n, que son, puede ser, ya lo dije antes, uno positivo, uno negativo o los dos negativos. Hay una combinación que nos da los dos resultados negativos, y hay otra combinación que nos da la anomalía de que el resultado nos da un solo valor para esta incógnita. Entonces eso nos deja mucho para pensar, no tanto en el análisis matemático, sino ya entrándonos más en el análisis físico. Bueno, como primera medida, solucionando esta ecuación así, tal como está, 2n al cuadrado más 5n más 1. Recordemos que, bueno, a mí me gusta utilizar mucho, aunque a muchos no les parezca, sino que tengan que utilizar otros métodos, y no es que yo sea anticuado ni mucho menos, pero me gusta mucho la solución de este tipo de ecuaciones con la fórmula general o ecuación cuadrática. Entonces recordemos que para hallar, los valores de la incógnita, recordemos que se utiliza las letras A, B y C para identificar a los coeficientes que acompañan cada término. Y la fórmula en general
nos dice lo siguiente, que el valor de n es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Dividido todo esto entre 2 veces a. Recordemos a quienes llamamos a, b y c. Bueno, siguiendo con esta idea y recordando la fórmula general, en una primera instancia el desarrollo es este: n igual a menos 5 más o menos la raíz cuadrada de 25 menos 8. En una tercera instancia resulta n igual a menos 5 más o menos la raíz cuadrada de 17 dividido todo esto entre 4. Y ya por último, para identificar las dos soluciones, entonces se soluciona una con el valor positivo, es decir, menos 5 más la raíz cuadrada de 17, todo sobre 4, y la otra de menos 5 menos la raíz cuadrada de 17, todo esto sobre 4. Sin embargo, aquí la pequeña anomalía es que, a pesar de que, independientemente de que se tome el valor positivo o el valor negativo, el valor final de estas operaciones que tenemos acá nos arrojan resultados negativos. Uno de más o menos menos 0,2 y el otro de menos 2,1. Bueno, aquí ya a este punto del análisis ya podemos identificar algo muy relacionado igualmente tanto con el espacio como con la materia igualmente. Recordemos que aquí relacionamos esto con la teoría de la relatividad general, ¿no? Y ya veremos cómo incide esto cuando hagamos este siguiente paso. Aquí ya tomamos esta ecuación 2n más 2, perdón, 2n al cuadrado y 4n menos 2, que son las que tenemos acá. Recordemos que una es de carácter, digámoslo así, espacial, y la otra es de carácter material. Podemos decir que estamos haciendo esa equivalencia de espacio y materia como en la relatividad general. Entonces aquí, igualando esas dos ecuaciones, tenemos que igualando esos dos términos resulta esta ecuación: 2n al cuadrado menos 4n más 2. Y eso ya sabemos que lo igualamos a 0 por la transposición de términos que hicimos en este caso. Bueno, aquí igualmente, utilizando la ecuación cuadrática o fórmula general, indicamos el valor de los coeficientes a, b y c y dio este resultado: n igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 todo elevado al cuadrado
menos 4 por 2 por 2. Eso nos da n igual a 4, porque recordemos que aquí se multiplican los signos, menos por menos da más. 4 más o menos la raíz de 16 menos 16. Aquí es donde retomamos el cuento aquel de la anomalía, porque si realizamos esta operación nos resulta la raíz cuadrada de 0. Es decir, que al darnos 0 aquí, para tomar su raíz cuadrada, no queda otro remedio sino que dividir estos dos números. Por tanto, no nos van a dar dos soluciones para la variable n, sino una única solución. Y en este caso fue n igual a 1. Por tanto, primero que todo, con esta ecuación así, se reitera nuevamente la veracidad de la equivalencia entre espacio y tiempo y materia. Por eso de pronto se considera este resultado así unitario por la igualación de estos dos términos. Recordemos que es uno espacial y uno material. Continuamos con así las igualaciones de los términos siguientes, y con esos términos igualándolos así de esa manera, espacio y materia, se llegó también a la conclusión de ese único resultado. Sin embargo, aquí en esta igualación de estos dos términos, recordemos que también uno de ellos es espacial y el otro es material, nos dio también el resultado 1. Pero aquí nosotros consideramos este 1 ya como la capacidad de que cada partícula sea única, ¿sí? Es como el acontecimiento de que no pueden ocupar dos objetos el mismo espacio al mismo tiempo. Sin embargo, a escalas cuánticas esto puede ser un poquito más complejo, porque digámoslo así, en determinada situación sí se pueden fusionar de manera literal partículas microscópicas. Entonces este 1 lo tomamos igualmente como esa relación directa que le da la teoría de la relatividad general a su ecuación. Bueno, las demás igualaciones de términos también nos dio lo mismo, el resultado 1, a excepción de la última que analizamos, que fue esta, y aquí igualamos fue los dos términos que en donde acuñamos el análisis de el espacio, que fue 2n al cuadrado menos 1 menos n menos 1. Recordemos que estos dos términos estaban a este lado, pero al pasar acá pues cambiaron de signo para formar esta nueva ecuación cuadrática. Ya aquí esta ecuación, y por el desarrollo de la misma, nos dio que n ya al desarrollar, aquí tenemos el desarrollo, menos 1 más o menos
menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Aquí nos dio 1 n igual a 1 más o menos la raíz cuadrada de 8 más 1. Y aquí nos dio n igual a 1 más o menos la raíz cuadrada de 9. Recordemos que la raíz cuadrada de 9 es 3, y obteniendo los dos resultados posibles para la variable, nos dio nuevamente, aquí ya nos dio, digámoslo así, un resultado más normal para este tipo de ecuaciones cuadráticas. Nos dio un resultado positivo y un resultado negativo. Bueno, a pesar de que ambos términos coincidieron con el análisis espacial, nosotros determinamos por consecuencia de lo que sabemos y de lo que hemos investigado, como se admitieron estos dos valores para esta ecuación, 1 y menos 1/2, admitimos de alguna manera volver a igualar esta relación espacio y materia y considerar el valor 1 para el efecto material, y el valor menos 1/2 para el efecto espacial. Esto en consideración no por capricho, sino por una paradoja matemática conocida como la paradoja de Zenón. Recordemos que en realidad esta paradoja de Zenón no es una sola paradoja, sino son un conjunto de paradojas, que son como 40, pero que de allí, para la explicación que vamos a dar, tomamos aquella paradoja que dice que fue o que es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Recordando un poquito lo de esta paradoja, acá recordemos que esta paradoja cuenta un relato de que este soldado romano quiso hacer una apuesta con una tortuga, y lógicamente pues porque el animalito es más lento que un ser humano, él decidió darle cierta cantidad de espacio, de ventaja, para que empezaran la carrera. Sin embargo, la paradoja dice que por ningún motivo él va a llegar a lograr alcanzar a la tortuga, porque mientras que él parten de puntos diferentes, ¿sí? Del espacio, puntos diferentes del espacio, pero mientras que él corre, la tortuguita también va corriendo, y cuando él ya llegue a este punto del espacio a donde él, entonces la tortuguita ya ha avanzado un poco más despacio, y así sucesivamente. Aparentemente él no podría alcanzar a esta tortuga. Sin embargo, pues ya al día de hoy se sabe que dicha paradoja pues es desmentida por los cimientos de la misma física. Sin embargo, nosotros tomamos como referencia dicha paradoja
para poder interpretar estos dos resultados. Tomando como referencia el hecho de que si la materia, los objetos, pueden romperse en pedazos, en partículas más pequeñas, el espacio que ocupen dichas partículas no va a ser menor que la mínima cantidad de espacio posible. Dicho en otras palabras, hay un límite de espacio que se le conoce como la longitud de Planck, que es, bueno, en ese momento, si no me equivoco, es 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Es una porción de espacio extremadamente pequeña, muy pequeña, inimaginablemente pequeña. Se dice que más allá de esa longitud ya no se podría analizar ningún fenómeno físico, es decir, que ninguna partícula ni ningún ente energético puede ser más pequeño que esa distancia. Entonces, analizando esa paradoja y este resultado y esas consecuencias de la física a través de las magnitudes naturales, que así se le conocen a las magnitudes de Planck, entonces este menos un medio nosotros lo analizamos como el acortamiento del espacio a medida que los objetos van siendo más pequeños, así como la paradoja, como la explicación de la paradoja, el espacio va siendo más pequeño, entonces la partícula también va siendo más pequeña, pero la partícula nunca va a poder ser más pequeña que el propio espacio, es decir, las dimensiones de la partícula nunca van a ser más pequeñas que lo que consideramos las dimensiones del propio espacio. Por tanto, junto con el análisis de la longitud de Planck, se llega al análisis de que por este hecho el resultado el resultado unitario de esta incógnita nos quiere reafirmar la condición que tenga cada objeto, sin importar su tamaño, que aunque sea más pequeño, entre más pequeño sea, pues igualmente nunca va a poder ser más pequeño que el propio espacio. De lo contrario, la física en sí no funcionaría, o sea, no tendría sentido, recordémoslo, ningún fenómeno físico, porque de poder ser más pequeño una partícula que el propio límite del espacio, no tendría consistencia nada de lo que analizamos en ningún laboratorio, en ningún acelerador de partículas, bueno, en todos estos aparatos que utilizamos para hacer investigaciones, no tendría entonces sentido. Por eso deducimos aquí es que estos dos resultados son también equivalentes tanto como para, digámoslo así, el análisis material o de materia y el análisis espacial. Por tanto, llegamos a la conclusión que así como tenemos este análisis completo, logramos llegar
a la misma conclusión que llegó la teoría de la relatividad general, pero sin necesidad de tanta matemática tan complicada. Es, o fue mejor dicho, realmente sencillo llegar a este tipo de conclusión con este análisis algebraico que hicimos de los números cuánticos. Esa es la conclusión en sí de esta investigación, que se llegó al mismo análisis de la relatividad general sin necesidad de utilizar matemáticas tan complejas. Los mismos resultados, la misma equivalencia, materia y espacio, eh, la misma esencia de las magnitudes de Planck, especialmente de la longitud de Planck. Y bueno, esto era básicamente lo que la comunidad les quería o les quiso compartir a sus suscriptores. Bueno, esta fue la rectificación del directo que se hizo el día de ayer. Muchas gracias por la atención prestada.